Buenos días, queridos hermanos. Le damos los buenos días a toda la familia que sigue esta Santa Eucaristía desde las redes sociales. La Eucaristía será presidida por el reverendo Fray Jorge Payano. Las intenciones son las siguientes. En acción de gracias al Señor por un año más de vida de Ramona Miguelina Ventura. A la Virgen de la Merced por la salud y protección de Ángel. Liberación y protección de la familia Hernández Vázquez. Por la salud, protección y sanación de la familia Blanco Tejada y sus ahijados. Sanación de la familia Rosario Batista. Jesús sacramentado por un viaje. Por la protección y liberación de la familia Pérez Vázquez. Por la salud y protección de la familia Batista Rosario. Por la salud de Angel Santos, al Espíritu Santo por un proyecto, por la salud de Santiago Tavares, por la liberación de un joven, sanación y liberación de 3 padres y sus hijos. San Miguel y San Rafael por la salud y liberación de Domingo Collado, por la liberación de un joven. Por el alma de María Melania Báez, 6 meses de fallecida. José de la Cruz Rosario, Altagracia Espinal, Edwin Rosario, Carmen Enríquez, Gregorio Martes, 7 meses de fallecido. Santiago Rodríguez Jiménez, 2 años de fallecido. Pura Olimpia Ceballo, 4 años de fallecida. Eugenio Pérez. Por el alma de Francisco Puntiel en sus 19 años de fallecido. Teodoro Marte, 1 año y 5 meses de fallecido. Por el alma de la familia, por los fallecidos de la familia Marte, Tavares y Peña, y por el alma de Altagracia Espinal. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Celebramos el jueves eucarístico, que toda la Iglesia celebra la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pedimos al Señor que hoy sea nuestra fortaleza, nuestra luz, nuestra fuente, la fuente de vida en la que todos participamos y seamos saciados. Y para participar dignamente de estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor: cuando Israel era joven, le amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando le llamaba, él se alejaba. Sacrificaba a los Baales, ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín. Le alzaba en brazos, y él no comprendía que yo le curaba. Con ataduras humanas, con lazos de amor le atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que aquel día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en una semana misionera, podemos decir. Desde el domingo venimos escuchando el envío del Señor y se da ahora de manera invertida. La liturgia nos lo pone, nos presenta. El domingo el Señor envió a 72 con una misión muy parecida a la que escuchamos en el Evangelio de hoy, de ir a todos los pueblos, anunciar el reino de Dios y llevar la paz a las casas, a los pueblos. Desde ayer venimos en la misma dinámica, pero el Evangelio de ayer nos presentaba el envío de los 12 apóstoles. Y la misión de esos 12 es la que hoy hemos escuchado. Vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio, curen a los enfermos y así lo que han recibido gratis, denlo gratis. El Señor nos pide que vayamos por el camino anunciando su salvación y llevando poco equipaje o ningún equipaje. Que el equipaje que llevemos para el camino sea el Evangelio. Llevar Evangelio, anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio. Todavía también a nosotros nos falta hacer realidad esto que el Señor nos envía, a ir ligeros de equipaje, a no llevar muchas cosas, a no apegarnos a muchas cosas, solo llevar, vivir y anunciar el Evangelio. A eso estamos llamados como iglesia, como hijos de Dios. Que Él nos dé la fortaleza necesaria para realizar esa misión, para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Que no nos pase a nosotros como el pueblo de Israel, que a pesar de todas las bendiciones que recibía del Señor, a pesar de que fue elegido siendo esclavo en Egipto y fue liberado por el nombre del Señor, constantemente caía en infidelidades y se prostituía con otros dioses y daba culto a otros dioses. Que nosotros vivamos convencidos del único Dios, del Dios que nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo, y que a ese Dios solamente demos culto, a ese Dios proclamemos, a ese Dios anunciemos y lo hagamos vida entre nosotros, porque somos evangelio que camina, que anuncia y que vive. Que nosotros en el día a día de nuestra vida podamos poner esta palabra
este evangelio que hoy hemos escuchado en práctica, y que en nuestra vida se nos note que somos del Señor y que solo a Él pertenecemos. Que así sea. Nos vamos a poner de pie y oramos por nosotros para que el Señor nos dé la fuerza necesaria para anunciar el reino de Dios que está presente, que Él lo ha hecho realidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos al Señor todos los enfermos de esta hora, en sus casas, en los hospitales, todos los que sufren, los encarcelados, para que el Señor le conceda lo que en este momento les hace falta. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sigamos presentando al Señor nuestros familiares y amigos difuntos, por lo que ofrecemos esta Eucaristía, para que el Señor, rico en misericordia, les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos al Señor los jóvenes del mundo entero, para que escuchen la voz de Dios que los envía a anunciar su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio presente cada uno al Señor sus intenciones personales. Padre de bondad, Dios de misericordia infinita, escucha nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrado, un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un solo cuerpo forjarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un solo cuerpo forjarán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos de sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre de Dios. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Héctor Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: María Melania Báez, Altagracia Espinal, Edwin Rosario, Gregorio Marte, Santiago Rodríguez, Pura Olimpia Ceballos, Francisco Puntiel, Teodoro Marte. Todos los difuntos mencionados al inicio de esta celebración y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Compartan con alegría un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
por el trigo y la vid que provienen de ti. Hoy, Señor, queremos darte gracias por el vino y el pan que tu mano nos da. Hoy, Señor, queremos darte gracias. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión, Eucaristía. La gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo el sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía. Hoy podemos creer por amor y por fe que tú estás presente en cuerpo y alma, y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión, Eucaristía. La gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía. Te queremos pedir que nos llenes de ti, que tu Espíritu nos guíe siempre, que podamos vivir en tu gracia sin fin. Eres el pastor y nos proteges. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión, Eucaristía. La gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía. Demos gracias a Dios porque llega a nuestra vida, se nos da en este pan que nos fortalece. Pedimos que esta comunión que hemos recibido nos impulse a ser discípulos, a ser misioneros de ese que se nos ha dado, que Él nos dé la fuerza necesaria para anunciarle donde quiera que estemos, en nuestra familia, en nuestra sociedad, que en todo momento llevemos presente el Evangelio, llevemos presente a Cristo para actuar como Él nos enseña. Nos encomendamos a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que ella siga guiándonos a Jesús, nos siga llevando al monte de la perfección que es Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos Gracias a Dios. Demos gracias al Señor.